Hoy estaré contando historias. Nunca pensé que la persona que más daño me haría sería mi mejor amiga. Al principio era increíble. Siempre estaba conmigo, me defendía y decía que yo era como una hermana para ella. Me sentía muy afortunada de tenerla. Con el tiempo todo cambió. Cada vez que hablaba con alguien más se molestaba. Me decía que esas personas solo querían aprovecharse de mí y que ella era la única que realmente me quería. Poco a poco dejé de hablar con mis otros amigos porque no quería hacerla enojar. Después empezó a hacerme sentir culpable por todo. Si no respondía a sus mensajes enseguida, decía que ya no me importaba. Si no podía salir con ella, me hacía creer que era una mala amiga. Siempre terminaba pidiéndole perdón, incluso cuando no había hecho nada malo. Un día escuché cómo hablaba de mí con otras personas. Contaba secretos que yo le había confiado y se burlaba de mis inseguridades. Cuando la enfrenté, me dijo que todo era una broma y que yo era demasiado sensible. Por un momento le creí, hasta que entendí que siempre hacía lo mismo, herirme y luego hacerme sentir culpable por reclamar. Ese día decidí alejarme, no fue fácil. Me escribió diciendo que la estaba abandonando, que nadie me iba a querer como ella, pero por primera vez no respondí. Con el tiempo recuperé a mis amigos y entendí algo muy importante. Una verdadera amistad no te controla, no te hace sentir culpable y jamás juega con tus emociones. A veces la persona más peligrosa no es un desconocido, sino alguien que dice quererte mientras poco a poco apaga la persona que eres. Nunca he vuelto a dormir con la puerta del closet abierta. Todo comenzó una noche en la que me desperté porque escuché 3 golpes muy suaves. Toc, toc, toc. Pensé que era mi imaginación, así que me di la vuelta para seguir durmiendo. Pero unos segundos después los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Abrí los ojos y vi que la puerta del closet estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de acostarme. Me levanté, la cerré y regresé a la cama. Apenas me acomodé, escuché un susurro que decía mi nombre. Me quedé completamente inmóvil. Intenté convencerme de que era el viento, hasta que la puerta del closet comenzó a abrirse muy despacio, haciendo un rechinido que todavía recuerdo. Entonces vi una mano muy pálida sujetando la orilla de la puerta. No podía moverme. Sentía que si hacía el más mínimo ruido, aquello saldría por completo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y repetía una y otra vez que solo era una pesadilla. Cuando reuní el valor para volver a mirar, ya no había nada. El closet estaba cerrado. Respiré aliviada, pensando que todo había terminado. Tomé mi celular para ver la hora, pero la pantalla estaba completamente negra. De pronto el teléfono vibró. Había un solo mensaje. No tenía remitente. Solo decía: "No mires debajo de la cama". Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Quise ignorarlo, pero escuché una respiración lenta justo debajo de mí. Y entonces entendí algo horrible. Lo que había visto en el closet solo quería distraerme, porque lo que realmente me estaba esperando nunca estuvo ahí. Siempre estuvo debajo de mi cama. Conocí a un chico que al principio parecía perfecto. Era atento, cariñoso y siempre decía que yo era la persona más importante de su vida. Pensé que había encontrado a alguien que de verdad me quería. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Empezó a decirme cómo debía vestir, con quién podía hablar y hasta qué podía publicar en mis redes sociales. Si algo no le gustaba, decía que era porque me quería proteger. Cuando salía con mis amigas, me enviaba decenas de mensajes preguntando dónde estaba y con quién. Si tardaba unos minutos en responder, se enojaba y después decía que todo era culpa mía por hacerlo sentir inseguro. Cada discusión terminaba igual. Aunque él me hubiera gritado o me hubiera hecho sentir mal,
terminaba pidiéndole perdón. Siempre encontraba la forma de hacerme creer que yo era la responsable de todo. Un día le conté que ya no me sentía feliz. Esperaba que me escuchara, pero solo sonrió y dijo: «Nadie te va a querer como yo. Si me dejas, te vas a arrepentir». En ese momento entendí que eso no era amor. Era una forma de controlarme. Me costó mucho terminar la relación. Sentía miedo, culpa y dudas. Pero cuando finalmente me alejé, poco a poco recuperé la tranquilidad que había perdido. Hoy sé que una persona que te ama no intenta aislarte, no te hace sentir culpable por todo y no controla cada decisión que tomas. El amor de verdad da paz, no miedo, y alejarme fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Siempre dejo mi celular cargando en la mesa de noche. Una madrugada me despertó una vibración constante. Eran las 3:17 am. La pantalla mostraba un número desconocido. No contesté. La llamada se cortó sola. 1 minuto después volvió a sonar. Esta vez respondí: «Bueno». Al principio no escuché nada, luego una respiración lenta muy cerca del micrófono. «No mires la ventana», susurró una voz. Se me heló el cuerpo. Quise colgar, pero la llamada seguía activa aunque la pantalla estaba completamente negra. Intenté apagar el celular y no reaccionó. Entonces escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían de la ventana de mi habitación. Recordé lo que la voz había dicho y me quedé inmóvil mirando la pared opuesta. Los golpes se repitieron, más fuertes. Toc, 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 toc. La respiración del teléfono se volvió más rápida. Te dije que no miraras. Sin poder evitarlo, giré lentamente la cabeza. La cortina estaba abierta. Y detrás del vidrio había una mujer pálida con el rostro pegado a la ventana y una sonrisa imposible de grande. Di un salto hacia atrás y la llamada se cortó. Cuando reuní valor para acercarme otra vez, la mujer había desaparecido. Pensé que todo había terminado, hasta que vi mi celular. En la pantalla había una nueva notificación. Mensaje nuevo, las 3:18 am. Número desconocido. Gracias por mirar. Ahora déjame entrar. Y en ese momento escuché el sonido de la ventana abriéndose detrás de mí. Siempre pensé que mi mejor amiga se alegraba por mis logros. Cada vez que me pasaba algo bueno, era la primera persona a la que se lo contaba, pero con el tiempo empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cuando sacaba buenas calificaciones, decía que había sido por suerte. Si alguien me hacía un cumplido, ella encontraba la forma de burlarse de mí. Y cuando hablaba de mis sueños, siempre decía que eran demasiado grandes y que seguramente iba a fracasar. Al principio creí que solo estaba siendo sincera. Pero un día una compañera me enseñó unos mensajes. Mi mejor amiga hablaba mal de mí a mis espaldas. Decía que yo me creía mejor que todos y que no merecía las oportunidades que estaba recibiendo. Sentí que el mundo se me venía abajo. Decidí enfrentarla. Ella empezó a llorar y dijo que todo era un malentendido, que las demás querían separarnos. Estuve a punto de creerle, hasta que descubrí que también había inventado rumores sobre mí para que otras personas dejaran de hablarme. Fue ahí cuando entendí la verdad. No estaba feliz por mí. Competía conmigo en silencio. Me alejé aunque me dolió mucho. Con el tiempo comprendí que una amistad verdadera celebra tus logros, te anima cuando caes y nunca intenta apagarte para sentirse más grande. Desde entonces aprendí que no todas las personas que te sonríen quieren verte brillar. Algunas solo quieren asegurarse de que nunca brilles más que ellas.